Hoy vamos a mirar uno de los más grandes misterios bíblicos, la cual es la resurrección de los justos del Antiguo Testamento. Dios les bendiga a todos ustedes, mis queridos amigos hermanos. Aquí su hermano, su amigo Alex Cerrato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Hoy vamos a mirar uno de los más grandes misterios que tiene la Escritura, y es cuándo, en qué tiempo van a resucitar los santos del Antiguo Testamento. Vamos a escuchar una pregunta que me hace un hermano. Me ha parecido muy buena la pregunta y vamos, mis hermanos, a escucharla atentamente y así poder responder este gran misterio bíblico. ¿Cómo? Con la Biblia abierta. Escuchemos. Mi hermano, Dios le bendiga grandemente. Mi hermano, yo tengo una inquietud, tengo una preguntita que hacer. La Biblia dice claramente que Jesucristo viene a levantar su iglesia. Y ese día resucitan los muertos que fueron muertos en Cristo. Los otros que no son creyentes resucitan después del milenio y eso. Pero la pregunta mía es, ¿y entonces los salvos del Antiguo Testamento cuándo resucitan? Porque ellos para mí no hacen parte de la iglesia y Jesucristo viene a levantar su iglesia. Resucitan los que fueron muertos en Cristo. Los que se perdieron resucitan después del milenio. Y entonces esa gente así como David, Moisés, ¿en qué tiempo, cuándo resucitan ellos? ¿O qué pasa? Explíqueme, porque tengo esa duda, mi hermano. Dios le bendiga. Bueno, vamos a responder esta pregunta, mis hermanos, con nuestra Biblia. Es muy cierto lo que dice el hermano. La Biblia nos dice que primeramente vendrá la resurrección de la iglesia. Es lo primero que nos dice. La Biblia nos dice acá en el libro de Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses, que el Señor, los primeros que resucitan es a la iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 4, nos encontramos allí la resurrección de los justos. Dice, de los justos, pero de la iglesia. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Bueno, excelente esto. Los primeros que resucitarán, la primera o los que... la primera, digámoslo así, llamémoslo así, la primera ola de los resucitados, de los justos resucitados, es la iglesia. El Señor vendrá hasta las nubes por su iglesia, la llamará, primeramente resucitará a los muertos. Ya, y dice Pablo, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados, transformados, llevados juntamente con ellos, y así estaremos por siempre con el Señor. Pero ¿cuándo? Escúcheme bien, ¿cuándo entonces resucitarán los justos del Antiguo Testamento? ¿Cuándo? Bueno, la Biblia nos lo dice abiertamente. Vamos a leer dos pasajes bíblicos. Daniel en el capítulo 12, vamos a leer el libro del profeta Daniel. A Daniel se le dice cuándo resucitará. Vamos a leer Daniel capítulo 12, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Vendrá también una resurrección, la resurrección de Israel. Dice en aquel día, ¿cuál? En el día de la angustia, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. En el tiempo de la gran tribulación, el Señor también salvará a los judíos por medio de la predicación del evangelio, y ellos serán digámoslo así, serán arrebatados juntamente con el Señor, tanto los que murieron durante ese tiempo, como también los que vivieron y guardaron el mandamiento o las palabras del Señor Jesús y el testimonio de Dios. ¿Dónde podemos ver eso? Bueno, esto lo podemos ver en Apocalipsis,
Apocalipsis, vamos a leer que hay unos que le dicen al Señor, Señor, ¿hasta cuándo no juzgarás la sangre de nosotros? Vamos a leer eso. También los invito, mis hermanos, el día ya vamos a iniciar próximamente nuestro curso de escatología o nuestro seminario de escatología. Vamos a iniciarlo para que se hagan inscribir. Por favor, háganse inscribir al seminario de escatología, ¿sí? Para que tenga todo este material bíblico. Entonces habrán unos que le dirán, ¿hasta cuándo, Señor Dios justo, no vengarás la sangre de nuestra sangre? Dice aquí, los sellos, esto es en el tiempo de la gran tribulación, en el capítulo 6 de Apocalipsis, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? No juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Escuche bien. Entonces, en el tiempo de la gran tribulación, el pueblo de Israel será libertado, será salvado. Es la palabra de salvar. ¿Cómo? Pues muchos de ellos morirán. Pero también nos dice la Biblia por acá en el capítulo 14, que estas personas también vencerán, en aquel tiempo vencerán a la bestia, vencerán su imagen, vencerán su marca y estarán delante del Señor también vestidos con vestiduras blancas. Dice, capítulo 15 dice, y vi en el cielo otra señal, grande, admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio y con las arpas de Dios. Estarán en pie también. ¿Quiénes? Los que alcanzaron la victoria sobre quién? Sobre la bestia, su imagen y la marca. Es decir, no se hicieron marcar, no creyeron que esa bestia o el anticristo fuera su Dios con ellos, y tampoco adoraron a la imagen de la bestia. ¿Y estarán dónde? Allá, donde hay un mar de vidrio. ¿Cuál es? ¿Dónde es eso? En la Nueva Jerusalén. Y dice, y cantan un cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esta multitud son la nación de Israel que será salvo en el tiempo de la gran tribulación. Ellos también serán llevados con el Señor. Por eso la Biblia nos dice algo en 1 Corintios 15, dice que hay un orden. Primeramente Cristo, luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, el Señor tiene un orden. Primero nosotros que tenemos la primicia del Espíritu. Esa es la iglesia. La Biblia nos dice que nosotros tenemos la primicia del Espíritu, eso nos lo dice en la carta de Pablo a los romanos. Nosotros tenemos esa primicia, la primicia del Espíritu. Esa primicia la tenemos nosotros. Dios ha derramado su amor para con nosotros, dándonos a nosotros, ¿qué? Su primicia, el cual es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos esa primicia, somos esa primicia. Luego los que son de Cristo, es decir, Israel. Recuerde que hay un pueblo, el cual es Israel. Israel es el pueblo de Dios y Jesucristo es Dios. Ellos son los que son de Él. El Señor les dijo que ellos serían llamados su pueblo. Entonces por eso dice, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Listo? Pero entonces Israel tendrá esas 2 etapas. Uno, los que no se dejaron marcar, murieron por causa del testimonio que tenían y por causa del testimonio de Jesucristo. Por causa del testimonio que tenían los primeros, por causa del testimonio que tenían. ¿Cómo así? Pues ellos, como dice el libro del profeta Daniel, dice, el pueblo que conoce a su Dios actuará. No adorará a ese hombre, el anticristo, como su Dios, sino que van a actuar y serán perseguidos por él, los van a matar. Esos son los primeros. Y luego los otros dicen, los que tienen el testimonio y guardan los mandamientos de Jesús. Los que tienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son esos? Israel, el Israel de la gran tribulación, que creerá que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Ellos serán los otros que serán llevados, transformados,
¿Sí? Entonces, tanto muertos como vivos también serán llevados allá, al cielo, donde estará o donde está el Señor con su iglesia, para participar de las bodas del Cordero. Ahora, pero entre ellos está Abraham, está Isaac, está Jacob, están los profetas, no. A Daniel se le dice cuándo es ese tiempo. Daniel capítulo 12 se le dice así, se le dice así. Dice, bienaventurado, verso 12, bienaventurado que espere y llegue a los 1335 días. Dice, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuándo se levantará Daniel? ¿Cuándo se levantará Abraham, Isaac, Jacob? En el fin de los días se levantarán ellos. Allá, al final de los tiempos. Y eso nos lo corrobora el capítulo 5 de Juan. ¿Sí? Ellos se levantarán allá al final de los tiempos. En el capítulo 5 de Juan nos dice cuándo será eso. Capítulo 5 de Juan dice... Verso 24 dice, de cierto, vamos a leer, verso 24 y verso 25 dice, de cierto, cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Verso 29, y los que... Verso 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí se levantará Daniel en este tiempo, al final de los siglos, cuando el Señor venga y resucite, y unos salgan para vida eterna y otros para condenación eterna. ¿Cuándo será eso? Pues Apocalipsis capítulo 20 nos lo dice el juicio ante el gran trono blanco. En el juicio ante el gran trono blanco dice que vi a los muertos de pie ante Dios, dice a los muertos grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fue lanzado al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, habrán unos que saldrán a resurrección de vida. Los justos del Antiguo Testamento en este tiempo saldrán a resurrección de vida. ¿Sí miran? Por eso el ángel le dice a Daniel, tranquilo Daniel, tú llegarás hasta el fin, al fin de los tiempos te levantarás para que tomes tu heredad. Es en este tiempo que se levantarán ellos, los justos del Antiguo Testamento. O los justos, no solamente ellos, sino aquellos que vivieron conforme a la ley, sean todo este tiempo, hasta el día de hoy, han vivido conforme a la ley, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ellos mueren siendo justificados por lo que el Señor les dijo, el que hiciere conforme a estas obras vivirá por ellas. Es decir, conforme a la ley, han vivido y han muerto hasta el día de hoy. Ellos se levantarán acá, al final de los tiempos, al final del siglo, como lo llama la Biblia, o al final del tiempo, y se levantarán y entrarán a la vida eterna. Por eso el Señor, cuando habla en Mateo capítulo 25, si no estoy mal, el Señor dice que habrán unos al cual el Señor les dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde el principio del mundo, ¿no? Venid benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros. ¿Quiénes son los benditos de Dios? Los benditos de Jehová. ¿Sí? ¿Quiénes son? Israel. Israel son los benditos de Jehová. Entonces ellos se levantarán en aquel tiempo. ¿Serán salvos? Sí, claro, ellos van a ser salvos, porque el Señor, ellos son salvos por la promesa. ¿Cuál promesa? Pues que el que haga conforme a las palabras de la ley vivirá por ellas. Ellos van a vivir, claro que sí. Y por eso el Señor les dirá
allá, cuando estén delante de él, les dirá, venid benditos de mi Padre, venid benditos de mi Padre, les dirá esas palabras. Les dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él. Estoy leyendo Mateo capítulo 25, verso 31. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá su oveja a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quiénes son los benditos del Padre? Pues es Israel. ¿Dónde leemos eso? Vamos a leer Isaías capítulo 37, verso 22. Eso es Israel, se refiere a Israel. Isaías 37, 22 nos dice allá, vamos a leer, dice, estas son las palabras que Jehová, Isaías 37, 22. Bueno. Perdón, es el Salmo 37, 22. Vamos a leer el Salmo 115, verso 19, es el Salmo 115, verso 19. Leamos allá y veamos esto, es en el tiempo que ellos se levantarán. Eso se refiere a Israel en el tiempo del fin. Salmo 115, verso 19, que nos dice. Dice, oh Israel, confía en Jehová, Él es... Dice, Él es tu ayuda y tu escudo. Verso 15, benditos vosotros de Jehová que bendijo los cielos y la tierra. ¿De quién está hablando? De Israel. Son los benditos de Jehová. Vamos a leer también el Salmo 37, 22. Salmo 37, 22, leamos allá. Salmos 37, 22. Vamos a leer allí. 37, 22 dice, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Los benditos de él heredarán la tierra. Recuerde que es tierra nueva y cielo nuevo. Recuerde que esa es la promesa, tierra nueva y cielo nuevo. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Venid benditos de mi Padre. Pero ¿qué les dirá a los otros? Les dirá, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Pues los benditos de él heredarán la tierra. ¿Los benditos de quién? De Jehová. ¿Y los malditos qué? Serán destruidos. Y mira, entonces es en ese tiempo, en el tiempo en que estén delante del Señor, ellos, el pueblo de Israel, que vivió bajo la ley, hablo los que vivieron bajo la ley, ¿no? Todos ellos se levantarán. Los profetas, los justos del Antiguo Testamento, se levantarán en este tiempo para recibir su heredad. ¿Cuál es la heredad? Cielo nuevo y tierra nueva, es la promesa que él hizo. Es la promesa que él hizo. Entonces, esa es la respuesta, mis hermanos. Tenemos la resurrección de los justos de la iglesia, después los que son de Cristo en su venida. Pues el Señor, cuando venga, o esté en el tiempo de la gran tribulación, el Señor también de la gran tribulación, conforme a su palabra, salvará a Israel por la predicación de la gracia, y también se los llevará, los transformará. Pero aquellos que vivieron bajo la ley hasta el día de hoy, o hasta el día que el Señor derrame la gran tribulación, porque en el tiempo de la gran tribulación solamente Israel será salvo por gracia, entonces hasta ese momento ellos, Israel, tendrán la heredad. Pero los que vivieron o fueron justos conforme a los mandamientos de la ley, los que hicieron conforme a ellos, se levantarán allá al final de los tiempos para heredar la promesa. ¿Y cuál es la promesa que él nos hizo? Cielo nuevo y tierra nueva en el cual mora la justicia. Bueno, mis hermanos, no se olvide, este es su canal, Una Cita con la Verdad de la Biblia. Por favor,
No te olvides darle me gusta a la conferencia, acompáñame por favor, dale me gusta, compártela. No te olvides, tenemos unos libros a disposición de ustedes, se llaman La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro Tratado de Unicidad y el último libro que es Escatología 1. Llame para pedir sus libros 318-436-0745. Para los que están en Colombia, los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Apóyanos, mis hermanos, en estos momentos que usted esté viendo este video. Estamos en República Dominicana. Estamos en República Dominicana, o estamos en nuestra travesía entre Venezuela y República Dominicana. Estamos haciendo nuestras viajes misioneros entre Venezuela y República Dominicana. Estamos en esta travesía misionera en estos dos países. Si deseas apoyarnos económicamente para que este evangelio, mi hermano, siga siendo predicado así, con esta verdad, por las calles, por las plazas, por las casas, por las congregaciones. Soy pues una pequeña voz que quiere clamar en este gran desierto que es la incredulidad del mundo. Entonces, mi ministerio es esto, llevar esta verdad tan grande a muchas personas. Si tú deseas apoyarnos, llama 318-436-0745. Para los que están en Colombia, los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.